Ay, Fabi Guarneros, este es un tema que, fíjense que a Fabiola y a mí, como a muchos de ustedes, nos preocupa porque somos mamás. Porque a lo mejor si no fueras mamá, pues no dimensionas la importancia de cómo el aprendizaje, Ujú. la convivencia social, la educación importa, una institución educativa importa en la vida de alguien. A lo mejor no lo notas. Cuando ya tienes hijos, dices, sacan hijo. Esta es de las cosas más importantes. Urgen recursos para garantizar esta inclusión educativa que en México no es un derecho. Exacto, Fer, sí tienes toda la razón. Pero Híjole. además, no solo tiene que ver con un tema de maternidad, tiene que ver también con un tema de perspectiva de género. A ver, vamos a retomar esta idea de que en México vivimos un hecho inédito porque tenemos a la primera mujer presidenta. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que nos dijera una presidente, no, presidenta con A pidió. Y luego ella ha dicho que no llegó solo una, llegamos todas. ¿Se acuerdan? O sea, decir, es el lema de la campaña con un legado para hacer política pública desde la perspectiva de género. Por eso es tan importante atender estos temas, porque la inclusión educativa es un tema que impulsan más las mujeres. Por supuesto que hay hombres que trabajan en estos temas que hemos hablado como las campañas de la ONU, He for She, ¿no? Efectivamente, hay hombres, pero la perspectiva de género la dan las mujeres. Por eso volvemos a preguntar, la presidenta de México, ¿cómo quiere trascender? Claro. ¿Cómo Ah, quiere pasar a la historia? exactamente. ¿Cuáles son los temas en los que tiene que poner mayor atención? Evidentemente, la seguridad, como lo hemos estado viendo, que es un tema que a todos nos preocupa y que está imparable. Es más, no solo ya se suscribe a Michoacán o a Chiapas o a Guerrero o a Sinaloa, sino ya Querétaro, Guanajuato, ya está por todos lados. Ok, es un tema prioritario. La economía, el segundo tema prioritario. Pero uno de los pilares para una sociedad es la educación. Y la educación inclusiva es un derecho constitucional que está en el artículo 3. La educación en México no solo es laica, pública y gratuita, sino también inclusiva. ¿Y cómo vas a garantizar si tienes a la mayoría de los niños que tienen que cursar una educación primaria y secundaria y preescolar, la educación inicial, con alguna discapacidad y no tienen estos recursos? Por eso, el viernes 15 de noviembre se vence el plazo para que el gobierno federal envíe a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos del próximo año. Este viernes 15 es el último día para que la presidenta envíe su propuesta de política de ingresos, es de dónde va a obtener los recursos para el siguiente año, impuestos, misceláneas fiscales, cobro de derechos, recursos a través del petróleo, de las energías, es decir, todo su esquema de dónde voy a obtener mi dinero, la ley de ingresos. La ley de la miscelánea fiscal, ¿habrá impuestos nuevos? ¿Habrá ajustes en algunos? ¿El IVA se mantiene? ¿Tasa cero en qué? Eso es importante. Y el tercero, el presupuesto de egresos, que es la política de gasto para el próximo año. Ahí es donde se definen los diversos rubros: educación, seguridad, para los estados, para los municipios, para la salud, Claro. para las grandes obras de gobierno, para todos los programas sociales y todas las becas habidas y por haber. Ahí tiene que arrastrar el lápiz, ya lo tienen. Por eso, diversas organizaciones, no solo en materia de derechos humanos o de discapacidad, sino también en educación, están diciendo, ojo, hemos hablado por décadas de que el presupuesto de la educación es insuficiente. Hemos dicho que el presupuesto para la ciencia, la tecnología y la investigación es insuficiente. Hoy hay un dato nuevo. Los recursos para infraestructura escolar son deficientes. Los recursos para infraestructura adecuada y atender a los estudiantes y docentes con discapacidad ni siquiera existen, son nulos. Por eso están pidiendo por lo menos que para este presupuesto de egresos se destinen 7,571 millones de pesos. Hay una campaña que Mexicanos Primero está impulsando que se llama
échale un ojo al presupuesto. ¿Para qué? Para ver estas fallas que tenemos, estas carencias y poderlas subsanar, porque necesitamos que cada plantel escolar garantice la educación inclusiva a todos, sin excepción, y que puedan ejercer su derecho a aprender, porque es un derecho consagrado en la Constitución, que se tiene que garantizar y que le toca al gobierno garantizar este derecho. De verdad, he visto ahora, me da muchísimo gusto en escuelas que les llaman regulares, porque no son escuelas para niños con discapacidad. En las escuelas regulares ya hay muchos niños y niñas que son débiles visuales o ciegos, querida Fer. Ay, qué bien, y van, que los aceptan. Exactamente, los aceptan. De verdad que ese es un gran avance, pero las condiciones de la infraestructura escolar es limitada. Estos chicos tienen que ser asistidos por maestros de verdad, que sí son muy acomedidos, muy sensibilizados, porque son 2 pisos o hasta 3 pisos de escaleras, ¿no? No hay rampas, no hay señalizaciones en braille, no hay pues las rampas no solo para los salones, para los baños, no hay los tubos que se requieren para los baños. Entonces, fíjense, ahorita estoy pensando en la lucha que han dado diversas organizaciones de personas con discapacidad, las personas de vida independiente y muchas más que buscan la movilidad en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? Que hacen hasta sus reportajes de cuál la rampa está más obstaculizada y en los cajones de estacionamiento que se estaciona medio mundo. ¿Cómo vamos a avanzar hacia esa cultura si no vamos por lo básico, que es la escuela, los niños? Si no sensibilizamos no solo a los que tienen derecho a aprender en esas condiciones, sino a los que están alrededor de garantizar un espacio para las personas con discapacidad, esta sociedad no va a cambiar nunca. El compañero de escuela de su hijo o de su hija, de su sobrino, de su nieto, de su ahijado, Fer, tiene que saber que hay personas con discapacidad y que las instalaciones tienen que estar adecuadas para ellos. Vamos con las bancas de pupitre de paleta. Casi no existen las que son del lado izquierdo. Eso ya es discriminación, o sea, es tan absurdo como para los zurdos. Todo eso. Siempre, bueno, desde que yo me acuerdo, es una bronca. Es una bronca. Bueno, desde esa cosa que podemos decir, ay, es algo, pues que anecdótico. No, es un derecho para que aprendas de mejor manera. Bueno, ¿para qué se requieren estos recursos? Pues escuelas con señaléticas en braille, rampas accesibles y barandales adecuados para posibilitar un acceso equitativo a todas las personas para esta educación inclusiva. Por lo menos, las necesidades de infraestructura en menos del 30% de las escuelas de preescolar, educación media superior, cuentan con infraestructura. Es decir, menos de 30%. ¿Y saben cuáles son esas escuelas? Las que tienen la llamada educación especial o asistencia de UDEI o asistencia de USAER, que son unidades que apoyan a estos alumnos con alguna discapacidad o con alguna condición que requiere de una ayuda especial. Los niveles más críticos están en preescolar y primarias comunitarias, otra vez las zonas más abandonadas, las más alejadas de los presupuestos, de los centros de salud, de los ojos de Dios, podríamos decir algo, y el 1.4% de las escuelas con atención comunitaria o indígena cuentan con esta infraestructura, o sea, nada. Y habría que ver en qué condiciones es la infraestructura, porque son escuelas de un piso, no requieren más, ¿no? ¿Saben cuál es el estado que sí ha destinado recursos o con mayores avances a infraestructura inclusiva? Aguascalientes. O sea, qué bien, ¿no? Un aplauso a Aguascalientes, que ellos sí han invertido para que en algunas escuelas públicas haya barandales, rampas, señales. Los estados con menos progreso o que simple y sencillamente ignoran el tema de la educación inclusiva: Michoacán, Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Puebla y San Luis Potosí. Ahí el 80% de los planteles no están adaptados para las personas con discapacidad. Esto quiere decir que ni siquiera hay la intención. Ahora, ¿qué pasa? Pues dejan sin que un ciudadano mexicano tenga ese derecho de aprender y de aprender en buenas condiciones. No basta con solo ir a la escuela. Entonces, fíjense lo que dice el inciso F del artículo 3 de la Constitución. Será inclusivo
al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán los ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Quién de ustedes tiene un hijo con discapacidad y no tiene garantizado este derecho? Está en el artículo 3 de la Constitución y toca a las autoridades ejercerlo. Así que échenle un ojo al presupuesto y vayamos por esos recursos, Fer. Es terrible lo que pasa en ese sentido. Échenle un ojo al presupuesto y aplíquenlo a donde debe de ir, no donde ustedes creen que debe de ir, que no sirve para nada.